Carlomagno. Es un nombre que resuena, ¿verdad? Incluso 1200 años después. Pero, ¿quién era de verdad este hombre, este Carlos? ¿Y por qué su figura es tan importante para la historia de Europa? Bueno, pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. A ver, lo primero es lo primero. Hay que quitarse de la cabeza esa imagen típica, la del rey anciano con esa barba blanca larguísima, la barba florida de los poemas. Nada que ver. La realidad, según nos cuenta la gente que escribió sobre él en su época, es que era un tipo fuerte, robusto, lleno de energía, con el pelo corto y, atención, con bigote, pero sin barba. Vamos, que no era un sabio sentado en un trono, era pura fuerza en movimiento. Entonces, para entender bien a este personaje vamos a hacer un recorrido. Primero vamos a separar al hombre real de la leyenda. Después veremos el increíble ascenso de su familia. Luego nos meteremos de lleno en las guerras que le permitieron forjar un imperio. Seremos testigos, casi, de su coronación como emperador. Veremos cómo se las apañó para gobernar un territorio gigantesco. Y al final nos haremos la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que algo tan grande fuera, en el fondo, tan frágil? Y es que esa imagen, la del hombre fuerte y sin barba, no era casualidad, para nada. Era marketing político en estado puro, una auténtica declaración de intenciones. Fíjense, hasta su peinado era un mensaje político. Los reyes a los que su familia sustituyó, los merovingios, eran conocidos por sus melenas larguísimas. Así que, ¿qué hacen ellos? Se cortan el pelo. Es una ruptura visual clarísima. Era su forma de gritarle al mundo, se acabó lo de antes. Ahora mandamos nosotros, los hombres nuevos. Pero a ver, ¿cómo llega una familia a dar ese salto? De ser básicamente los segundos al mando a convertirse en reyes. Pues no fue suerte. Fue una jugada maestra de poder, cocinada a fuego lento durante décadas. La clave de todo está en este cargo, mayordomo de palacio. Suena que era el jefe de servicio, ¿verdad? Pues no. En teoría, sí, administraba la casa real, pero en la práctica eran ellos los que cortaban el bacalao. Gobernaban de verdad, mientras los reyes se iban convirtiendo en figuras decorativas, en meras sombras. Y todo pasó rapidísimo, en apenas 2 generaciones. El abuelo, Carlos Martel, fue el que acumuló todo el poder militar, y el padre de Carlomagno, Pipino el Breve, fue el que se atrevió a dar el golpe final, quitar al rey y ponerse él la corona. Pero claro, para que un golpe así funcione, no basta con tener el ejército más fuerte. Necesitas que la gente te acepte, necesitas legitimidad. ¿Y dónde la encontraron? Pues en el único sitio que podía dársela, en la iglesia. Consiguieron que el Papa apoyara su causa y ungiera a Pipino, y eso lo cambiaba todo. De repente, ya no era un usurpador, era el elegido por Dios. Habían cambiado las reglas del juego, ya no importaba la sangre real, sino la bendición divina. Vale, con la corona ya bien asentada en la familia, llega nuestro protagonista, Carlomagno. ¿Y qué hace? Pues lo que se esperaba de un rey guerrero de la época, guerrear. Su reinado no fue tranquilo, para nada. Fue básicamente una campaña militar sin fin para hacer su reino más y más grande. Es que su ambición era desmedida. Abrió frentes por todas partes, bajó a Italia para conquistar a los lombardos, cruzó los Pirineos hacia la península ibérica y se fue al este a someter a los sajones y a los ávaros. Estaba levantando un imperio a una escala que no se había visto en Europa occidental desde los tiempos de Roma. Pero de todas esas guerras hubo una que fue su gran obsesión, una lucha larguísima y sangrienta, la guerra contra los sajones. 33 años. Imaginen, es toda una generación que no conoció otra cosa que la guerra, un conflicto salvaje para someterlos y además convertirlos al cristianismo a la fuerza. Y aquí no hay que andarse con romanticismos. Detrás de la figura del gran emperador está la cruda realidad de la conquista. Hay un episodio terrible, la masacre de Verden. En un solo día, ordenó ejecutar a 4.500 sajones que se habían rebelado. Eso no es una batalla, es un acto de terror calculado para quebrar su resistencia. Y aquí es donde vemos el poder de la propaganda de la época. ¿Les suena Roncesvalles? La famosa canción de Roldán, el heroísmo. Bueno, pues en la realidad fue una derrota catastrófica, una emboscada humillante para su ejército. ¿Y qué hicieron los cronistas de la corte? Sencillo, hicieron como que no había pasado nada. La borraron por completo de la historia oficial para mantener intacta esa imagen de rey invencible. Después de décadas y décadas de guerra y expansión, llegó el momento cumbre, el acto que no solo definiría su legado, sino que cambiaría para siempre el mapa político y mental de Europa.
Todo empezó con una crisis en Roma. El Papa, León III, tuvo problemas con sus enemigos, lo atacaron y tuvo que huir. ¿Y a quién acudió? Al hombre más poderoso de Occidente, claro, a Carlomagno. Este bajó a Roma, puso orden y el Papa, en agradecimiento, le devolvió el favor. El día de Navidad del año 800, en plena visa en San Pedro, le plantó una corona en la cabeza y lo nombró emperador. Un título, el de emperador romano, que llevaba más de 3 siglos enterrado en Occidente. El impacto de aquello tuvo que ser brutal. Un poeta de la corte llegó a llamarlo el venerable faro de Europa. Y esa es la idea clave. No era solo un título más, era la materialización de un concepto nuevo. La idea de una Europa unificada bajo un solo líder y una sola fe. Pero, ojo, hay un detalle muy interesante en el título. No se proclamó emperador de los romanos como los de antes. Su título completo era algo así como emperador que gobierna el Imperio Romano y además rey de los francos y los lombardos. Es un matiz importante. Reconocía que su poder no venía de la vieja Roma, sino de sus reinos germánicos. Era un imperio completamente nuevo. Claro, conquistar está muy bien, pero ahora venía a lo difícil, gobernar ese monstruo. Pensemos en la época, sin comunicaciones rápidas, sin nada. ¿Cómo controlas un territorio inmenso, con pueblos distintos y con nobles que siempre quieren más poder? Bueno, pues Carlomagno montó un sistema bastante ingenioso. Por supuesto, arriba de todo, él, el emperador. Luego dividió el territorio en condados, con un conde al frente. Pero, ¿cómo se aseguraba de que esos condes no hicieran lo que les daba la gana? Ah, aquí está el truco. Creó a los Missi Dominici. Eran básicamente inspectores reales que viajaban por todo el imperio para vigilar a los condes. Eran sus ojos y sus oídos en cada rincón. Pero Carlomagno era listo. Sabía que un imperio no se mantiene solo a base de espadas. Necesitaba un pegamento cultural. Y por eso impulsó el renacimiento carolingio. Convirtió su capital, Aquisgrán, en un centro de saber. Trajo a los intelectuales más importantes para unificar la escritura, reformar la iglesia, en fin, para crear una identidad común que diera cohesión a todos esos pueblos tan diferentes. Sin embargo, y aquí viene el gran pero, este gigante, este imperio forjado por la voluntad de un solo hombre, era increíblemente frágil. Tenía, como se suele decir, los pies de barro. Debajo de toda esa apariencia de poder había unas grietas enormes que amenazaban con derrumbarlo todo. El problema era que todo el invento dependía de 3 cosas muy inestables. Primero, de la guerra constante. Sin nuevas conquistas no había botín, y sin botín los nobles no estaban contentos. Segundo, la propia ambición de esos nobles. Y tercero, y este es el punto clave, todo se basaba en la lealtad personal hacia él. Era un sistema personalista al máximo. Al final, la conclusión es bastante clara. El imperio era Carlomagno, y Carlomagno era el imperio. Todo se aguantaba por su carisma, por su energía, por su autoridad. Él era el pegamento. Así que en el momento en que él murió, pues todo ese edificio se vino abajo. Las grietas se abrieron y el imperio se partió en pedazos. Y con esto llegamos a la gran pregunta, la que todavía hoy se debate. ¿Fue Carlomagno el verdadero padre de Europa? ¿El que puso los cimientos de lo que vendría después? ¿O fue su imperio en realidad un logro asombroso, pero personal? Un proyecto gigantesco que estaba condenado a desaparecer con él. La respuesta, la verdad, no es sencilla, y es que su legado es tan complejo como lo fue su vida.